Bienvenidos a una nueva dosis de Recursos Humanos con Factorial. Yo soy Bernat Ferrero y hoy estoy con Allende Azcárate. Hola, buenos ¿Qué tal, Allende? días. Allende, abogada laboralista y nuestra experta en la materia de recursos humanos y de laboral, la unión. Hoy vamos a hablar de los contratos de beca, los contratos de becario. Ojo, y vamos a empezar con el título. ¿Qué pasa con los contratos de becario? ¿Hay contratos de becario, Allende? No, ya empezamos mal. Ya esto ya... Contrato y becario ya algo no está cuadrando, ¿no? Tenemos que diferenciar que hay mucha confusión siempre entre un contrato de prácticas, que es alguien que ya tiene una titulación terminada y nos viene a la empresa a desarrollar unas prácticas mientras ejerce también una actividad y nos desarrolla un trabajo. Esto es un trabajador con un contrato en prácticas. De la figura del becario, que es un convenio de prácticas. Entonces, contrato y becario, incompatible, ¿vale? Ahora hablaremos más porque generalmente esto es sobre la mesa y con la ley en la mano, es incompatible. Luego, la realidad que tenemos con todos los becarios es que realmente muchos de ellos no son tales becarios y detrás de ello hay una relación laboral, o puede haber una relación laboral, ¿vale? Vale, para que quede claro, la diferencia entre contrato de prácticas y convenio de prácticas, ¿vale? ¿no? ¿O convenio de beca? Convenio de beca o de prácticas está bien, vale. Sí. Principalmente es que el estudiante está en curso de una titulación, correcto, mientras que el contrato de prácticas ya ha terminado. Ha finalizado la formación. Y ya tiene sus conocimientos teóricos y le toca pues desarrollarlos, no te rinde lo mismo alguien que acaba de salir, puede que sí, ¿eh? Luego la realidad nos sorprende con otras cosas, pero generalmente alguien que sale directamente de su facultad pues no tiene la experiencia, entonces es lo que va a adquirir durante su contrato de prácticas. Aunque puede ser que esté cursando una titulación de posgrado, de máster, de cualquier tipo de titulación. Tal, pero ya tiene su licenciatura, su título debajo de la mano, un grado de FP. Entonces esta persona ya tiene una titulación que le habilita a hacer un contrato de prácticas y empezar en una empresa a desarrollar un trabajo. En cambio, un becario lo que está adquiriendo en la empresa es una formación. Uh-huh. Y no desarrollando un trabajo. Y esto es muy importante porque ya de inicio pues ya se están pronunciando los tribunales sobre las figuras de las becas, porque es algo relativamente que se ha dado mucho bombo hace poco, y entonces ya los tribunales ya empiezan a fallar y nos dicen que un becario nunca puede ser productivo en la empresa. Vamos a hablar de esto. O sea, yo tengo ahora una tarea administrativa sencilla, que no tiene mucha complejidad, y típico que pasa en las empresas, dices, bueno, voy a contratar un becario para hacer eso. Quiero a alguien de bajo coste y claro, que me desarrolle este trabajo, ¿vale? ¿Qué pasa con eso? ¿Se puede hacer? No, no se podría hacer. No sé por qué lo imaginaba. te daba que sí, ¿eh? No, pues no se podría realizar. Lo que decimos, porque luego que se haga, luego la realidad es un mundo paralelo, pero con la ley en la mano no, tú celebras un convenio con una universidad y ese trabajador tiene que adquirir formación relacionada a sus estudios. Y alguien que te va a estar acogiendo llamadas de teléfono te está quitando un trabajo, pero no está adquiriendo ninguna formación, o en otros despachos que se les manda a por el café, a hacer fotocopias, a archívame esto. Correcto, pero yo como empresa yo no me dedico a formar a gente, ¿no? O sea, claro, no me dedico exclusivamente, digamos, a formar a gente. Puedo formar a gente mientras la gente desempeña una función. Hombre, por supuesto, o sea, tú el becario es cierto que no le estás formando continuo, le dejarás un poco libre también para que él vaya desarrollando, pero una cosa es que tú le formes y que vaya adquiriendo un conocimiento, y otra cosa que esté simplemente archivando, cogiendo teléfono. Eso puede ser algo puntual. Si adquiere conocimiento y coge el teléfono, entonces sí. Claro, no sería lo suyo, pero disimulamos un poco más esa figura. Entonces, vale. Normal que un becario, como cualquier trabajador, también puedes tener el ingeniero de la empresa, que puntualmente, claro, que también te coge el teléfono, te hace unas fotocopias o te va... Eso es distinto, pero... Son momentos puntuales, pero no contratar a alguien y lo dejas ahí abandonado. Está clarísimo que además en los convenios con la universidad, que es donde se regula todas las condiciones que se establece con ese becario, donde se fija el importe de la beca, las horas que tiene disponibles, lo que también se fija es la remuneración o no, que luego hablaremos porque tiene algún impacto, ¿no?, en si está remunerado o no, pero ese convenio es el que regula esas condiciones. Uh-huh. Y en ese convenio, lo más importante que viene en ese convenio, aparte de la retribución, de protección de datos y más cláusulas de estas un poco vacías que las lees siempre rápido, lo importante es que te piden un tutor. Todo becario tiene que tener un tutor. ¿Quién puede ser tutor? Pues otro trabajador de la empresa, ¿cualquiera? Otro compañero.
cualquiera es muy amplio. ¿Puede ser el portero o puede ser...? No, hombre, no, tiene que ser alguien con una titulación. Un manager. O sea, claro, un manager o alguien cualificado, pues por ejemplo... A ver, de qué podemos... o sea, no va a poder ser ni otro becario un tutor, ni la recepcionista, o sea, no es despreciativo esto, ¿no? O el recepcionista. Esto mismo, ¿no? Pero no es por categoría, es simplemente porque tiene que ser alguien que le forme. Él tiene que formarse y tiene que conocer el trabajo de lo que él ha estudiado. Vale. ¿Puede cobrar o no puede cobrar? ¿Cómo se establece Correcto. su retribución? Esto es las universidades o escuelas en las que el becario está desarrollando ese curso, fijan estas condiciones. Hay muchas que deja la libertad de las partes, hay muchas universidades que fijan un precio mínimo que no impide que lo mejoremos, y esto va a venir regulado en el convenio. ¿Qué ocurre? Que hay unas horas que son curriculares, que son de obligado cumplimiento para que él pueda obtener la titulación, y otras que son extracurriculares añadidas. La diferencia entre unas y otras es que las curriculares están bonificadas en la Seguridad Social. Nosotros tenemos obligación de comunicar ese alta del becario, pero no pagaremos los 56,90 euros que cuesta al mes la Seguridad Social de un becario. En cambio, en las extracurriculares tenemos que pagar esta cantidad en concepto de Seguridad Social. Cuestión muy debatida este año ha sido, si yo tengo un becario y no se fija una remuneración, hasta la fecha estaba bien claro que no había obligación de comunicar estas altas, simplemente hacer un seguro privado para proteger posibles contingencias, pues una enfermedad, un accidente, pero no había obligación de comunicar este alta a la Seguridad Social. En enero el Gobierno aprobó y comunicó que se debía de comunicar las altas a los becarios y quedaba pendiente de su desarrollo reglamentario. Este desarrollo no ha llegado todavía, por lo tanto, a día y a fecha actual no tenemos obligación de comunicar las altas a aquellos becarios que no perciben una remuneración. ¿Vale? Mucho ojo también, porque puede llegar el conflicto de no, yo no le pago una beca, sino que le compenso gastos de transporte, le compenso gastos de dietas, de la comida aquí. Esto que son conceptos extrasalariales y compensatorios, que quede bien reflejado y que sea con un importe adecuado a lo que es una compensación de gastos, de comidas y de desplazamientos, porque muchas veces por esta vía se incrementan cantidades y... Pero esto ¿se considera retribución o no se considera dieta? Si son compensatorios, no, pero mucho ojo que sean adecuados a lo que nos fija la ley, a un criterio justo. No vayamos a poner unas dietas de 300 euros ni un plus transporte de otros 300. Con lo cual, entiendo que cuando un becario tiene retribución, hay que comunicarlo a la Seguridad Social. Correcto, hay que comunicar este alta. Y entonces, ¿qué ocurre que suele pasar? Que es una tónica general. Yo creo que no me ha llegado un convenio a tiempo nunca, pues que los trámites son, hablas con la universidad, pactas las condiciones entre que la universidad lo firma o no lo firma, la empresa le llega ya firmado y todo documentado, pues ponte un 25 de septiembre, cuando el becario lleva igual desde el 2 de septiembre. Ya con su beca activa. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos que comunicarlo a la Seguridad Social. Las comunicaciones son previas al inicio de esta beca. Si arriesgamos que durante este periodo que no se ha comunicado puede haber inspecciones, sí, y con lo cual sanciones. Yo creo que en este caso, que está en manos de la universidad y está aprobado, no tendríamos tanto ese problema, pero sí llegaríamos tarde a una comunicación a la Seguridad Social, es un incumplimiento, un fuera de plazo. Entonces, siempre lo que hay que hacer es, el día que el becario se te sienta en la mesa, pese a que no tengas ese convenio firmado, vale más comunicarlo. Que luego el convenio por X no se llega a un acuerdo y se anula o la universidad decide que finalmente no, pues se anulará, se pagará los días de beca y se ajustan las fechas en los convenios. Pero no que llegue al asesor, como nos llegan, pues con 25 días de retraso y esto siendo optimistas. ¿Vale? Porque ahí es obligatorio comunicar. Otra pregunta. ¿Puede tener horario? ¿Tiene horario un becario? Sí, o sea, horario. A ver, el becario, las becas tienen unas horas y ese becario tiene que realizar X horas que vienen fijas en su convenio de práctica. Ese es el total de horas que tiene que realizar. Eso mismo. Con su beca. Pero... Y generalmente... Muchas universidades también especifican ese horario para que pueda ser compatible con sus estudios o si tiene que ir a clases o a exámenes. Porque realmente un becario no tiene licencia como un trabajador para ir a exámenes. No, el becario tiene que hacer sus horas. A lo mismo que igual seguro que se te está ocurriendo ahora y yo le puedo dar vacaciones. Por ejemplo, no. ¿Puede tener vacaciones de un becario? Un becario no puede tener vacaciones tampoco, aunque suene muy kamikaze esto, pero es cierto, él tiene que hacer unas horas en su empresa y esas horas son las que se ha fijado un importe de beca y son las que le están exigiendo para completar bien o unas horas extracurriculares o curriculares. O sea, que no nos podemos mover de estas horas, por lo que es necesario controlar que realice esas horas.
Creo que... Vale, otra pregunta es, ¿puede estar jornada completa o jornada parcial? Claro, es lo que se fije en el convenio. Si, por ejemplo, tiene un periodo en el que, por ejemplo, no hay clases efectivas, no hay época de exámenes y al becario le interesa estar, pues lo comentará tanto con su universidad como con su empresa para acumular horas y realizarlas antes o más prolongadas en el tiempo. Esto aquí prima la voluntad de las partes. No hay una ley que nos diga hay que hacer esto, esto y esto. Vale. Hablas de control de horas. Uh-huh. ¿Eso implica que tiene que hacer control horario como todos los demás trabajadores desde la nueva ley de control horario? Hay que distinguir el control horario de los trabajadores. La nueva regulación que hay nos implica que tengamos que firmar cuando entramos en nuestro centro de trabajo la hora de entrada y hora de salida. Y de forma diaria tenemos que llevar este control horario. Eso cualquier trabajador. Eso cualquier trabajador. Pero los becarios Entonces, los becarios no tienen que hacerlo siendo tan estrictos porque no están incluidos en esta obligación del control horario estricta, pero sí que tenemos que controlar las horas porque tiene que justificar a su universidad y en su empresa que ha realizado las horas de las becas que le corresponden. De acuerdo. Vale. ¿Cuánto tiempo puede tener una empresa un becario? Esto viene fijado en el convenio con la universidad y con las horas disponibles que tenga de esa universidad. Entonces, mientras nosotros respetemos estos límites y no que cuando termine esta beca digamos, bueno, es que funciona fenomenal y me trabaja fenomenal, cosa que no puede ser. La palabra trabajar no se puede utilizar, es incompatible, ¿no? Vale. Pero igual que vacaciones. Lo que pasa es que la realidad, no podemos perder de vista la realidad y la mayoría de los becarios no son tales becarios. A efectos de la ley. A efectos de la ley y de los ojos de la inspección y últimamente, como se están pronunciando los tribunales, tampoco. Entonces, mucho ojo estos becarios que cuando terminan las horas permitidas, la empresa dice, oye, ¿y ahora qué te parece si te pago un curso de tal y tal? Lo adaptamos y así tenemos más horas. Y volvemos a hacer otra beca. Eso. Entonces ¿Eso es hay posible? riesgo. El primer riesgo que se comete muchísimo es que la empresa pague el curso directamente a los becarios. No, eso es hacerte un trabajador a medida barato. Entonces, esto hay que evitarlo. Tiene que ser el propio becario quien se busque la vida, se hace una formación y en este caso podría volver a hacer otra beca. Quiero continuar en vuestra empresa porque me pareció muy tal y puedo desarrollar esta otra faceta y quiero aprender esta otra sección. Entonces, vale, si todo esto está justificado, estamos en la realidad. ¿Qué ocurre? Que generalmente no se hace así, se buscan, o por ejemplo, muchos procesos de selección en las empresas. Dices, vale, ¿estás estudiando algo? No, o sea, que no tienes horas. Bueno, ¿qué te parece si llamamos a X, no vamos a dar nombres, ¿no? Pero a X tal, que me hace un curso, la empresa te lo pago y tenemos disponibles otras 112 horas para que estés aquí con nosotros como becario. Ahora sí, bueno, la beca te la voy a aumentar encima además un poquito porque ya llevas tiempo con nosotros y en lugar de los 300 euros, que son un poco tal, te voy a pagar una beca de 600, 800 o 900 euros. Ojo, nos estamos cargando de indicios de que esto es una relación laboral encubierta bajo una figura de becario. Y ¿Cómo hay que hacerlo en este caso para que sea legal? Claro, a ver, los indicios que hay para que una figura de beca sea una relación laboral, la inspección te va a valorar. Lo primero de todo, cuando la inspección pica y entra en el centro de trabajo, lo primero que les pregunta es ¿tu tutor? ¿Aquí qué funciones desarrollas? Pues, ¿tienes un tutor? Por eso hay que crear también cultura al becario de que es becario, ¿vale? Y pues tiene que tener un tutor pues que con todos los días un poco le dirija qué haces, qué no haces, cómo vas con esto, pues venga, hoy vamos a hacer esto nuevo o dentro de la próxima semana vamos a desarrollar esto. Uh-huh. Entonces hay que crear un poco de cultura a este becario que es un becario por ahí. Luego, punto 2, siempre les preguntan si desarrollas una actividad o no. Un becario, si piensa que es un trabajador, va a decir, sí, yo hago esto, y aparte cuando te pregunta el inspector, el becario no tienes este concepto. Dices, sí, yo trabajo aquí. ¿No? Vas a decir, claro, normal, porque además te está preguntando un órgano externo qué haces aquí, y él lo que no sabe es que tiene que decir, no, aprender. Claro, no, él dirá, no, pues desarrollo esto. Entonces también... Lo llevo todo. Cojo el teléfono, les hago las fotocopias, estoy en el archivo. Vale, entonces esto un poco más limitado. Y luego, indicios claros también es cuando repetimos estas becas una detrás de otra y un trabajador lleva mucho tiempo en nuestra empresa con distintas becas. Es un indicio también que hay algo tenemos irregular o becas de importe salarial elevado.
Si las ¿Hay primeras alguna becas... frontera en cuanto al máximo que se le puede pagar a un No, becario? ahí no te puedo decir con la ley y tal, con esto salvamos y esto no, pero Sentido generalmente... común, a criterio del inspector. Eso, un sentido común puede ser, bueno, pues el salario mínimo interprofesional para una categoría ordinaria tal y el que nos fija el gobierno son 900 euros mensuales, pues que no nos llega a esta cantidad, porque estamos reconociendo que estamos un poco acercándonos a una cifra próxima de un salario mínimo por una actividad, por un desarrollo. Entonces, De acuerdo. mucho ojo. Y de laboralidad, que tenemos más indicios... el importe de la beca, la temporalidad... Bueno, las vacaciones, todo ese tipo de cosas son al final Sí, indicios claro de laboralidad, sí, ¿no? todo, sí. Si nos vamos al origen del becario, muchas veces los becarios vienen de fuera, ¿no? Es una forma de entrar en un país Sí, correcto. y hacer unas prácticas, ¿no? Con una empresa, ¿no? Pues ya sea porque son, pues no sé, un Erasmus o porque están estudiando y quieren hacer unas prácticas en otro país, ¿no? En estos casos, ¿cambia el convenio? ¿Hay alguna variación? Primero, los convenios son con universidades de otros países. Eso mismo. ¿Qué más cambia? ¿Qué más hay que tener en cuenta, o sea, con becarios internacionales? Con becarios internacionales tenemos, lo más importante es que tienen que tramitar para venir aquí un permiso de estudiante para poder estar residiendo legalmente y desarrollando unos estudios. Es un visado, digamos, ¿no? Eso Un mismo, visado de sí, estudiante, es un sí. permiso de estudiante, pero en términos más conocidos, un visado. Sí. Este permiso de estudiante nos permitirá que pueda hacer prácticas en prácticas, ojo, de becario, nunca confundamos, porque lo que no habilita un permiso de estudiante es a desarrollar un trabajo. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que tiene este permiso de estudiante y luego va a tener que tramitar, que generalmente aquí es un poco el paso que siempre queda cuando nos comunicáis un convenio con personal extranjero, es que tienen que tramitar un número de afiliación a la Seguridad Social, porque tenemos que comunicar este alta en la Seguridad Social. ¿Vale? En estas becas remuneradas, lo que hablamos, siempre que sean remunerados, por ejemplo, becas que son sin remuneración, no tendríamos esta obligación, nos olvidamos, pero cuando nosotros tenemos que comunicar este alta a la Seguridad Social, tienen que tramitar un número de afiliación a la Seguridad Social. ¿Y el NIE? En este caso, por esta figura de beca, si no superan los 6 meses que van a ser no residentes, podríamos tenerlos con su pasaporte. Vale. Pero es un tema que tiene que cambiar, pero el NIE lo tendrán porque tienen que tener también su permiso de estudiante. Entonces no tiene que ser ningún problema, que suele ser, que ahí es cuando se detecta que algo está fallando, es que igual no tienen ese permiso de estudiante y por lo tanto no podemos comunicar su alta a la Seguridad Social, o sea, van con el pasaporte, pero su permiso de estudiante tienen que tenerlo. Un tema crítico con los becarios es también la tributación, ¿no? Al ser persona no residente. Correcto. La tributación tiene cosas especiales, ¿no? Sí, cuando no son residentes fiscales, a efectos fiscales, nos olvidamos de la residencia y permisos y de estancias, etcétera. Los residentes no que siempre, cuando alguien viene correcto, de fuera, no es residente no fiscal lleva 180 todavía. días en Exacto. España. Si quisiese tramitar para que se le reconozca la residencia fiscal desde el inicio, la agencia tributaria con este permiso de estudiante y de beca generalmente no te lo va a autorizar inicialmente, entonces tenemos que esperar a que transcurra el tiempo oportuno para convertirte en residente fiscal. Tendremos que aplicar un 24% para los no residentes, o sea, no residentes fiscales que sean extranjeros, y un 19%... Extranjeros no comunitarios. Eso mismo, y un 19% para los comunitarios. Pero para poder tener esta exención del 19%, si están en un país de la Comunidad Económica Europea, nos tienen que presentar un certificado de residencia fiscal que tendrán que tramitar en el país de origen, la agencia tributaria equivalente a su país, en el que nos dice es residente fiscal en Francia. Es un palo considerable para una persona que cobra 600 euros retenerle el 24%. Eso mismo. ¿no? Y además es lo que hay. Es un palo, como bien dices, para ese becario que percibe menos o aquellas empresas que dicen yo te pago 600 euros netos. Ahí el coste que le va a implicar a la empresa también es superior a esa beca. Cosa que no hay que hacer nunca. Nunca, por cierto, pactar en netos, nunca. Allende, muchas gracias. Creo que queda muy claro toda la foto de un segundito de los becarios. Me gustaría de los extranjeros. Nada, es una anotación que si bien una inspección nos puede detectar que un becario no está el becario y una relación laboral, mucho ojo con utilizar fraudulentamente el becario con gente que no tenga su permiso de trabajo, porque incumplimos también una ley de extranjería y la infracción es muy grave en el orden laboral. O sea, ya son sanciones mucho más elevadas que no una simple transformación de un contrato indefinido de cotizaciones según categoría con su 20% de recargo y con una sanción entre 3.000 y 12.000 euros. Aquí nos vamos a sanciones de 12 a 100.000 euros. Claro, estamos hablando de las peores sanciones, ¿no? La de extranjería. Entonces, mucho ojo con
con estas figuras abusivas de becarios, sobre todo con personas que no tienen ese permiso de residencia ni autorización para trabajar. Entonces, mucho ojo, porque además se utiliza mucho. Pues, oye, que lo he conocido como becario, la primera beca está muy bien hecha. Pero y ya me interesa... la número 10 igual ya. Eso. No, simplemente la segunda. Igual ya la segunda es, claro, es que no obtiene, la pregunta siempre es, le voy a hacer una beca porque no puedo hacerle un contrato de trabajo, porque no tiene permiso de trabajo. Ojo, ya la estamos liando. Sí que es una solución para que pueda seguir en la empresa, pero si nos lo detectan se va a ver que es una relación encubierta. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Nos vemos la semana que viene. Si os ha gustado el podcast, dejadnos comentarios, ponernos like en YouTube y en iVoox, iTunes, etc. Hasta la semana que viene. Para dar de alta un becario en Factorial, entra sus datos como para cualquier empleado. Solo tendrás que especificar en la información básica que se trata de un becario. No te olvides que un becario, por ley, no tiene derecho a vacaciones. Podrás asignarle la política que le corresponde.